En la moderna y pacífica Europa, guiada y gobernada por la ideología woke, la nueva ideología de la izquierda y de la extrema izquierda, que ha evolucionado desde el postcomunismo o de lo que conocíamos como era el postcomunismo a lo que hoy día representa, se ha manchado de sangre. El primer ministro de Eslovaquia ha sido atacado por un poeta de esta ideología moderna de ideas de extrema izquierda, el cual le disparó 5 golpes de pistola. 4 de estos golpes hirieron muy gravemente el primer ministro. Al momento de grabar este video, Robert Fico está luchando entre la vida y la muerte. Está en condiciones estables, ya ha sido operado varias veces y esperamos que pueda superar este terrible ataque en contra de su vida y en contra de su persona. Pero esto que acaba de ocurrir tiene que hacernos reflexionar sobre lo que es Europa y cómo se está convirtiendo Europa y cómo ésta está evolucionando. Primero que todo, la prensa europea, así como los grupos políticos, repito, de extrema izquierda europea, esta vez no pueden criticar al señor Roberto Fico de ser de extrema derecha, porque de hecho Robert Fico era un miembro del Partido Comunista, era un excomunista, que sus ideas no coincidían con la idea de la nueva izquierda, pero sus orígenes eran orígenes de lo que fue el Partido Comunista y lo que fue la ideología comunista originaria, comunista podemos decir más alineada al comunismo de lo que era el comunismo de tipo soviético. Entonces, por suerte, esta vez no lo van a criticar o no lo van a encasillar como alguien de extrema derecha, afortunadamente. Otra cosa importante que hay que tomar en cuenta sobre lo que ocurrió en Eslovaquia es que el señor Robert Fico, el primer ministro, no estaba de acuerdo en dar apoyo militar incondicional a Ucrania y tenía una línea de pensamiento más cercana a lo ruso, sin decir que era prorruso, pero era, a mi criterio, cuestionaba el apoyar sin críticas a la actual guerra entre Rusia y Ucrania. Creo que los que piensan como piensa Robert Fico tienen un fondo de razón. Todo el mundo concordamos que Ucrania fue invadida por Rusia. Sobre esto estamos todos de acuerdo. Sin embargo, si lo piensan bien, Rusia es una potencia nuclear y apoyar incondicionadamente otra potencia en contra de Rusia significa indirectamente estar en guerra con Rusia, lo cual no es conveniente. Es un simple análisis pragmático que todos los europeos deberían hacer. Entonces, llegar a un acuerdo pacífico sería mucho mejor que esa locura donde van ya más de 2 años de guerra. Brutal. La línea de pensamiento del primer ministro de Eslovaquia era una línea de pensamiento y es una línea de pensamiento en línea o similar a la de Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría. La línea de pensamiento entonces del señor Fico es una línea de pensamiento en línea con la del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. Viktor Orbán, al contrario, viene considerado para los medios europeos alguien de extrema derecha. Y hay que reflexionar sobre este concepto de la extrema derecha, porque al final regresaremos a él. Pero aquí no terminan las cosas. El señor está en fin de vida. La prensa, como el que atacaba. He leído varios periódicos europeos y la prensa es muy light y muy delicada con el atacante. ¿Por qué es tan light con el atacante? Como que la prensa, no podemos decir bajo ninguna circunstancia que la prensa justifique el atacante, pero es muy light. Imagínense si lo que hubiese ocurrido a alguien que es exponente de la izquierda y de las nuevas ideologías de izquierda. Imagínense lo que hubiese pasado. Al contrario, si uno lee periódicos españoles, franceses o alemanes o italianos, ve que son bastante light. Y eso hace pensar también. Pero podemos llegar a algunas conclusiones de fondo y por lo menos 3 conclusiones de fondo sobre las cuales hay que reflexionar y sobre las cuales hay que estar claro. La primera, los nuevos socialcomunistas, los que representan las ideas woke del postcomunismo soviético, no tienen nada que ver con los comunistas originarios. Y la gran diferencia es muy sencilla. Los comunistas originarios, y esto hay que estar claro y hay que entenderlo bien, disculpen si insisto en este tema, pero creo que es la gran moraleja. Los comunistas originarios, bien o mal, yo creo mal, porque no habían entendido, a mi criterio, nada a nivel económico, pero se preocupaban por el bienestar de la clase obrera y de los más oprimidos. La nueva izquierda, al contrario, se preocupa para que las élites estén mejor y
gracias a todo lo que está haciendo la Unión Europea, quitan dinero por medio de los impuestos a la clase media y a los pobres para que las élites sean más ricas y puedan gozar, inclusive dentro de la misma Europa, de beneficios fiscales que no están al alcance de la clase media que vive en Europa. Ese es el primer punto. Entonces hay una diferencia sustancial entre lo que era el pensamiento comunista originario y lo que es hoy día la ideología social comunista actual. Los woke, la ideología de género, todas las nuevas ideas que Europa está empujando gracias a la evolución de lo que fue el comunismo. Uno, no tiene nada que ver. Dos, de hecho, están en contraposición. Están en contraposición. Y este caso es particularmente interesante porque la extrema izquierda europea no puede tachar o no puede encasillar Robert Fico en alguien de extrema derecha porque de hecho él era un comunista. Digamos que era más comunista que ellos. Entonces es difícil en este caso encasillarlo a esto. Entonces no tienen en este caso la excusa, punto número 2, de encasillar a alguien, como al contrario hacen, por ejemplo, con Viktor Orbán, que siempre es alguien de extrema derecha, o Geert Wilders de Holanda. Geert Wilders es un líder de los Países Bajos, holandés, que está muy preocupado por la islamización de la sociedad. ¿Tendrá razón de estar preocupado? ¿Quién sabe? Pero es muy liberal, es en favor del aborto, es en favor de las adopciones gays, está en favor de todos los temas identitarios de la izquierda. Sin embargo, este señor es de extrema derecha, según los medios y según las izquierdas europeas. Qué interesante, ¿verdad? Este aspecto. Cuando al contrario ha abrazado mucho de los temas identitarios, a excepción la preocupación de la islamización de la sociedad. Pero en este caso no pudieron encontrar esta excusa. El tercer elemento sobre el cual hay que reflexionar, que creo que es el último y tal vez el más importante, es que estos grupos, los ecologistas extremos, los que están protestando en favor del grupo terrorista de Hamas, etc., son extremadamente violentos. El hecho lo demuestra, que alguien agarre una pistola y ataque a un primer ministro en Europa, en la vieja Europa, imagínense, esto demuestra que hay mucha agresividad. Pero al mismo tiempo la izquierda es muy tolerante, la izquierda europea, la nueva izquierda, repito que no tiene que ver nada con lo que era la ideología originaria social comunista. Entonces, es muy tolerante con esta tipología de actos que son particularmente violentos. Y esta es la tercera cosa. Entonces, para concluir, me viene una duda fuerte. Alguien que tiene estas actitudes tan agresivas, tipo el señor con la pistola, al final, ¿qué representan? ¿No será una restauración o un regreso de la extrema derecha? ¿No será que estos grupos sean ellos la extrema derecha y realmente no sea extrema derecha quien encasillan como tal, que más bien ellos representen esa agresividad de la extrema derecha? Y esta es la gran duda que tengo. ¿Qué opinas tú al respecto? Pero mientras tanto, muchas gracias, recuerda de darme tu like, suscribirte al canal y circula mi video entre tus amigos. Eso nos ayudará muchísimo.